acercando y nos vamos acomodando, que ya vamos a comenzar. Tengo dos anuncios antes de comenzar. El primero, tengo un listado de personas que les voy a pedir que pasen por la mesa de acreditaciones. Gabriel Mailó, Celia Vieira, Juan Manuel Piegas, Jimena Gómez, Inés Aguerre, Eva Díaz, Francisco Carriquini y Pablo Meneses, que tienen que pasar a acreditarse. Y lo otro, pedirles es que aquellas personas que mañana vayan a ir a la salida de campo y necesiten locomoción, se arrimen a la mesa de acreditaciones y le confirmen a los compañeros que precisan transporte. Eso es muy importante para poder organizar cómo vamos a ir a la plataforma. ¿Sí? Espero que hayan disfrutado del almuerzo, que haya estado todo muy bien y que hayan podido disfrutar también de los pósteres que están presentados. Aprovecho y vuelvo a agradecer a nuestros sponsors, a los sponsors diamantes, al CEMUR Noreste, Universidad de la República, a FPPA Piña en el marco del proyecto Sistemas Pastoriles Sostenibles y a Cedro Azul. Abriendo este segundo módulo, Impactos de la introducción de árboles a la ganadería, presentamos a la doctora Verónica Ciganda. Verónica es investigadora del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, ingeniera agrónoma por la Universidad de la República y doctora en Ciencias Agrarias y de los Recursos Naturales por la Universidad de Nebraska Lincoln. Desde INIA lidera proyectos vinculados a la intensificación sostenible de sistemas agrícolas y agrícolas ganaderos. Su línea de trabajo se centra en la eficiencia en el uso de nutrientes, la calidad de suelos y agua y el desarrollo de prácticas de manejo que permitan compatibilizar productividad y sostenibilidad ambiental. Adelante, Verónica, cuando gustes. Ahora sí. Muchas gracias. Ahí está ahí. Bueno, muchas gracias, Valentina. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Carolina y todo el equipo que organizó este simposio por participarme como expositora, y felicitaciones porque, bueno, me parece que es una instancia súper importante que la vienen manteniendo año tras año. Así que, bueno, felicitaciones por eso. Bueno, la charla que me sugirieron, que me pidieron, fue de la temática de circularidad de nutrientes en los sistemas silvopastoriles. Es una temática, o es una charla que va a ser un poco introductoria a la temática de circularidad de nutrientes en estos sistemas, principalmente que a nivel nacional todavía no tenemos tanta investigación referido a esto. Sí, hay mucho trabajo realizado, bastante trabajo realizado en lo que son los sistemas individuales, digamos, en la eficiencia de uso en los sistemas forestales, en los sistemas pastoriles, pero en la combinación de los sistemas es todavía un trabajo que está en desarrollo. Algunas temáticas que me parece que era bueno como introducción al tema, que creo que cuando pensamos en nutrientes en un sistema silvopastoril, son preguntas que nos vienen, referidas a lo que es la fertilidad y el manejo del suelo, lo que es la dinámica de los residuos y de la materia orgánica, la integración del animal en pastoreo, el balance y eficiencia de nutrientes en ese sistema, lo que son las especies arbóreas y el diseño espacial o la arquitectura del sistema. Todos estos creo que agrupan distintas preguntas que algunas se han venido realizando en las distintas presentaciones. Yo por cada uno de estos grupos pensaba que podíamos pensar varias preguntas, por ejemplo, lo que tiene que ver con fertilidad y manejo del suelo, preguntas como cómo afectan los árboles a la disponibilidad de nutrientes en el suelo para la pastura, qué especies árboles contribuyen más a la fijación o reciclaje de nutrientes, es necesario fertilizar adicionalmente o las pasturas y árboles pueden reducir la dependencia de fertilizantes, cómo varía la distribución de nutrientes en el perfil del suelo bajo la sombra de los árboles versus las áreas abiertas, considerando los animales en un área y en el otro. ¿Qué prácticas de manejo de residuos orgánicos, lo que es la jarasca o el mandillo, las podas, todo el ramaje,
mejoran la circularidad de nutrientes y muchas preguntas más. Capaz que cada una de estas preguntas es una línea de trabajo, un proyecto de investigación, pero creo que está bueno tenerlos presentes como para discutir. No quiere decir que yo las vaya a responder en la presentación, ¿no? Sino simplemente como creo que el disparador de que todos pensemos en la importancia de esto. Lo que es la dinámica de los residuos y de la materia orgánica, bueno, cómo influyen las hojas, ramas y raíces en el reciclaje de nutrientes. Aquí hay trabajos bien interesantes, sobre todo los de, por lo menos que he leído a nivel nacional, de González, que tiene mucho detalle en esto, pero en sistemas forestales exclusivamente. Entonces esto puede estar cambiando en lo que es, o cambia en un sistema silvopastoril. ¿Qué fracción de esos nutrientes son utilizados por la pastura o los árboles y se reincorpora al suelo? Los tiempos de descomposición de ese mantillo y de esos residuos orgánicos. Y bueno, y la presencia del animal con la incorporación del estiércol, podemos preguntarnos si ese estiércol es más eficiente en la incorporación y la mineralización en la situación de cielo abierto o debajo de los árboles. En lo que refiere a balance y eficiencia de nutrientes, bueno, temas de cómo calculamos esa eficiencia de uso de nitrógeno y fósforo en esos sistemas complejos, como son los silvopastoriles, cuáles son las principales pérdidas, cómo mitigarlas, qué indicadores pueden monitorear la circularidad de nutrientes. En lo que refiere a integración animal y pastoreo, otras preguntas pueden ser, bueno, cómo afecta, que de eso algo se estuvo hablando, cómo afecta la densidad de árboles al reciclaje de nutrientes vía excretas animales, si se produce concentración de nutrientes en ciertas áreas por el comportamiento de los animales, seguramente cerca de los bebederos, por la sombra, por los comederos, que algo en referencia a ese comportamiento animal nos mostraba la presentación de Sabrina. ¿Qué estrategias de pastoreo rotativo o manejo de las excretas favorecen esa circularidad? Y bueno, y todo lo que tiene que ver con el arreglo espacial también de las especies arbóreas del sistema, cuáles son las combinaciones de árboles y de pasturas que maximizan la retención del reciclaje, si influye la distancia entre árboles en esa eficiencia, si existen especies que actúan como bancos de nutrientes para el sistema. Bueno, son muchas preguntas y puede haber muchas más, como les decía, pero creo que es bueno tener presente realmente que surgen tantas preguntas por la complejidad de los sistemas. Pero el objetivo compartido, entendemos desde los productores, desde la ciencia, es optimizar la eficiencia de nutrientes en el sistema silvopastoril, reducir las pérdidas al ambiente y mantener la productividad sin dependencia excesiva de insumos externos, porque a veces de todas formas se depende, aprovechando al máximo la interacción suelo, árbol, pasto, animal. Estas preguntas, todo esto que veníamos viendo, se marca bastante bien, o se marca bien, con lo que es el concepto de circularidad que se proponen algunos autores para un sistema agropecuario, y lo define como la capacidad de un sistema para minimizar la entrada de recursos externos, maximizar el flujo interno de materiales y energía y reciclar los productos de salida. Y básicamente lo que hace el enfoque de la circularidad es tener cuantificado cuáles son las entradas en el sistema de biomasa, de nutrientes, de energía, de agua, cuáles son esas salidas y cómo es el reciclaje interno dentro del sistema, teniendo en cuenta los tres componentes: el componente forestal, el componente animal y la pastura. Estos sistemas, bueno, la cuantificación de esta circularidad en general es lo que sale versus lo que entra, una tasa de salidas versus entradas. Y quería también mencionar que estos conceptos de circularidad y la importancia de la circularidad dentro de un sistema está siendo muy relevante en los sistemas europeos, silvopastoriles, con distintos enfoques, capaz y distintos objetivos a veces, pero están con los ojos muy puestos en Latinoamérica, sobre todo las experiencias que se están desarrollando, Brasil, Argentina, Uruguay, también en el norte de Sudamérica, que son distintos, son diferentes, pero los sistemas del norte europeos
quieren ir a estos sistemas de circularidad, que se enmarquen dentro del concepto de circularidad. Entonces, por eso también creo que le da otra relevancia a querer avanzar y a entender y poder tener cosas en nuestro país. Bueno, los sistemas integrados de producción animal representan estos principios al favorecer el reciclaje de nutrientes dentro del predio. Este es un diagrama muy simplificado de la circularidad de nutrientes en un sistema silvopastoril. Pero lo importante creo que es ver que tenemos entradas, animales que entran o que nacen en el sistema, eso va a variar dependiendo de la particularidad del sistema. La entrada de fertilizante, que en general, por lo menos que conozco, es una entrada muy menor. Si son sistemas de árboles sobre pastura nativa. Las salidas son principalmente en lo que es madera, al momento de la cosecha. Y también cuando hay extracción de animales del sistema. Entonces acá están entrando nutrientes, pero también están saliendo nutrientes. Estas dos son la deposición atmosférica del nitrógeno y la fijación biológica del nitrógeno. Son entradas de lo que se llama nitrógeno ambiental, que también son consideradas en la evaluación de la circularidad. Y es interesante también ver, bueno, todos los subsistemas de reciclaje que tenemos a la interna. Tenemos el animal sobre la pastura, también tenemos el animal debajo de los árboles, por lo tanto la distribución, que también lo mencionaba Carolina, vamos a tener distribución de heces y orina en todo el sistema. Acá las heces y orinas además interactúan con lo que es el mantillo y por supuesto con todo lo que es la biomasa radicular, que también tiene su degradación, los exudados radiculares, y acá hay todo un ciclo también de nutrientes. Los árboles, por supuesto que también están consumiendo nutrientes, principalmente van a estar en lo que es la albura, es un término forestal, y el duramen. Y bueno, en la pastura también, por supuesto, tenemos reciclaje de nitrógeno, fósforo, potasio, macronutrientes y micronutrientes, y también vamos a tener pérdidas del nitrógeno como nitrato. También podemos tener, dependiendo de la topografía, pérdidas de fósforo principalmente por escurrimiento, también de nitrógeno, pero principalmente el fósforo es el nutriente que perdemos por escurrimiento. Y no quería dejar de mencionar las pérdidas que tenemos también como gas, del nitrógeno que está en las heces y en la orina. También tenemos cierto porcentaje que se pierde como óxido nitroso. Como pérdida de nutriente no es significativa, es muy baja, pero sí es un gas con un poder de calentamiento muy importante y es importante como gas efecto invernadero, por lo tanto, y por eso siempre en estos sistemas se cuantifica. Los animales también van a estar perdiendo metano, como el metano entérico, producto de la fermentación, pero este metano es ampliamente compensado por el CO2 que captan los árboles mientras están los árboles en el sistema. ¿Cómo medimos la circularidad? Bueno, como les decía anteriormente, en general son indicadores que cuantifican salidas versus las entradas de las distintas variables. Y posibles indicadores, estos son indicadores propuestos para la eficiencia de nutrientes que se han propuesto en el proyecto SENS, también se utilizan por supuesto en otras instancias de investigación. Este proyecto es un proyecto europeo en el que con el Foro Forestal e INEA se generó una muy buena interacción y trabajos en estos temas. Y bueno, se está trabajando en una publicación, o sea que todavía está en fase de trabajo, digamos, toda esta parte de mi presentación. Estos indicadores que se proponen son la eficiencia en el uso de recursos externos, nitrógeno y fósforo, que es simplemente la sumatoria de todo lo que es el nitrógeno que sale del sistema versus o sobre el nitrógeno que entra, el nitrógeno externo que entra al sistema, tanto que sea nitrógeno ambiental como nitrógeno de fertilizante. Bueno, con nitrógeno que puede venir en sistemas que tienen suplementación animal.
el nitrógeno externo que entró al sistema, menos el nitrógeno que sale del sistema. Y luego también otro indicador que es interesante, que es el indicador de contribución del nitrógeno ambiental, que es la relación que hay entre el nitrógeno atmosférico y de la fijación biológica del nitrógeno versus el total de nitrógeno que proviene externo al sistema. Después hay otros indicadores de circularidad no relacionados a nutrientes, pero me parecía bueno mencionarlos. Uno es el de autosuficiencia en forraje y alimento, o sea, qué proporción del forraje y del alimento que consumen los animales se produce dentro del predio. Es un indicador que en Europa lo están teniendo muy en cuenta, como que se da mucho valor a esa circularidad interna, la productividad del agua y el reciclaje de residuos orgánicos. Bueno, el caso de estudio de este proyecto SENS y de algunos valores que les voy a mostrar ahora fue en el sistema silvopastoril Mi Capricho del doctor Gamarra. Ya lo presentó Carolina, ya lo presentaron en otras presentaciones también, así que la descripción general más o menos la tienen todos, donde lo importante es recordar que hay 3 tratamientos, uno sin árboles y otros de distinta densidad de árboles en distintos arreglos espaciales. Yo voy a dar el ejemplo de la circularidad del nitrógeno, los datos que fueron utilizados acá para el componente forestal. Lo que se hizo fue con la proyección, utilizando este sistema publicado en 2003 por métodos grandes, en base a la proyección de la biomasa y teniendo en cuenta la publicación de González, también de la Silva de Brasil, que coinciden en este 0,7 gramos de nitrógeno por kilo en la albura de los árboles, que es la madera principal, la albura más endurable. O sea, no tiene en cuenta el nitrógeno que queda por la hojarasca y las ramas. Y esta es la proyección a 15 años. Como verán acá, aproximadamente unos 60 y algo de kilos de nitrógeno que puede irse del sistema al momento de la cosecha por hectárea y más de 80 en el otro tratamiento por la mayor biomasa que tiene ese tratamiento, por la mayor densidad de agua. Componente de pastura, se utilizaron estos datos, un promedio de 4,5 mg por hectárea en materia seca. Puede variar, pero bueno, fue para el ejemplo de cálculo que me parecía bueno tomar este valor. El control, se han reportado datos en la pastura de 0,9% de nitrógeno y un poco más de proteína, pero un poco más de nitrógeno se reportó en la pastura de los callejones en los tratamientos con árboles. Y el componente animal, también en función de esto, se tomó un promedio de animales de 350 kilos por hectárea y el cálculo nos da aproximadamente 45 gramos en el control de nitrógeno por animal y por día que se depositaron en el suelo, y en los tratamientos con árboles 69. Estos valores, un poco para llegar a estos cálculos, para calcular la eficiencia de uso de nitrógeno, las entradas en kilogramos de nitrógeno por hectárea del sistema las simplifiqué a la deposición atmosférica, a la fijación biológica del nitrógeno y fertilizante, que era 0 en este caso, y las salidas a las pérdidas de nitrógeno en forma de óxido nitroso de la orina y de las heces y el nitrógeno que saldría a los 15 años como madera, que también es 0 en el caso del control y 62 y 86 en el caso de los tratamientos. ¿Qué pasa cuando calculamos el primer indicador, la eficiencia de uso de ese nitrógeno en el tratamiento control? Prácticamente es un 5%, digamos que está en equilibrio, pero en los árboles esa eficiencia es mucho mayor, bastante mayor que 100%. O sea que podemos decir que el sistema, en cuanto al uso del nitrógeno, para este ejemplo, son sistemas muy eficientes. Eso no nos está diciendo esto, cuando vamos a lo que es el balance, me pongo balance aparente porque no están todos los valores ahí incluidos en la ecuación.
pero lo interesante de esto es ver que, bueno, en el sistema que no tenemos árboles, no hay una extracción casi prácticamente de nitrógeno, muy baja, y en el caso de los árboles tenemos balances de nitrógenos negativos. No son valores demasiado importantes, pero sí son negativos, o sea que es nitrógeno que está en la madera, que se fue del suelo, que está en la madera, en el sistema, o si sale del sistema, deja de estar en el sistema. Y eso hay que tenerlo presente. O sea, creo que son dos indicadores que vale la pena siempre calcularlos al mismo tiempo, tanto la eficiencia como el balance. Bueno, y antes de esto, este indicador, el de contribución del nitrógeno ambiental, no lo calculé porque, bueno, teníamos ciertos ingresos bajos de nitrógeno atmosférico y de fijación biológica, pero eso es en relación a la cantidad de nitrógeno que entra externo, porque sería por fertilizantes o por suplementos, y no tenemos en este sistema, por lo tanto, no sería el valor dividido cero. Bueno, como consideraciones finales, me parece importante resaltar que los sistemas silvopastoriles en los que nos la circularidad de nutrientes es un aspecto intrínseco del sistema, complejo, pero muy relevante y muy importante, y muy en el ojo del hemisferio norte sobre nosotros. Los indicadores de eficiencia de utilización de nutrientes muestran valores muy positivos, sin duda, que con tan poco ingreso de nitrógeno la producción es muy alta y por lo tanto la eficiencia es muy elevada, pero cuando vamos a los indicadores de balance de nutrientes tenemos valores negativos con los que hay que estar atentos. Y por lo tanto considerar esa reposición de nutrientes para asegurar la sostenibilidad del sistema, pensando en insumos externos, pero ahí ya el concepto de circularidad lo podemos estar cuestionando, y lo que más se promueve dentro de este concepto es, bueno, favorecer la fijación, el ingreso de nitrógeno por la fijación biológica del nitrógeno, ya sea por leguminosas forrajeras o también árboles que puedan estar fijando el nitrógeno. Y algo importante, me parece, hacia adelante, que vamos a estar haciendo, es profundizar la circularidad de los diferentes subsistemas que tiene este sistema silvopastoril, la interacción entre ellos y cómo eso evoluciona en el tiempo. No es lo mismo esos subsistemas, esa interacción al inicio, en estos primeros 4 o 5 años, que lo que va a dar esa interacción al final del periodo. Bueno, por acá, muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, excelente. Y bueno, recuerden que las preguntas para Verónica las vamos a seguir recepcionando por WhatsApp o por mensaje común al 099-670547. Ahora invito a pasar a Jimena Alonso. Jimena es docente e investigadora del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, donde se desempeña como profesora adjunta. Actualmente también integra la gerencia de evaluación de sistemas hídricos en la DINAUBA, a cargo del Servicio Hidrológico y del Sistema de Información Hídrica. Ingeniera civil, especializada en hidráulica ambiental, con maestría en mecánica de los fluidos aplicada. Cuenta con amplia experiencia en hidrología forestal y evaluación de los efectos del cambio de uso del suelo. Ha liderado proyectos nacionales e internacionales y representa a la Universidad de la República y a la Academia Nacional de Ciencias en redes académicas sobre agua. Adelante. Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar acá. Estoy súper sorprendida gratamente de este pueblo de la universidad que no conocía, de la cantidad de estudiantes. Ahí estoy envidiosa. Pero bueno, me encanta toda esta movida que hay acá y me encanta empezar a ser parte de ella. Así que bueno, la idea un poco en este ratito era compartirles algo de la experiencia que hemos tenido trabajando en la línea de hidrología. Entonces, bueno, vamos a hablar un rato de hidrología, esa ciencia que estudia el movimiento del agua, y vamos a capaz de tocar conceptos que están a una escala no tan previo, no tan potrero, no tan unidad de gestión agronómica, porque vamos a hablar de cuenca, vamos a hablar de las variables meteorológicas, de los procesos hidrológicos asociados
escalas de cuenca, ¿no? De infiltración, de escorrentía, un poco por ahí va a ir la charla. Y bueno, intentar en este rato comentar resultados de esta línea de investigación que arrancó en la década del 90 y que arrancó un poco motivada por el cambio de uso de suelo predominante en esa década, que fue la expansión de la forestación, pero en concreto de las plantaciones forestales comerciales, asociadas en ese momento a pinos y eucaliptos, que después fueron migrando más hacia eucaliptos. Por suerte nosotros arrancamos con eucaliptos, así que seguimos en el tema. Y bueno, comentarles un poco ese recorrido que se tuvo y de algunos de los principales resultados. Y comentárselos desde la perspectiva también de la metodología que se usó para abordar esa línea de investigación, que tiene que ver con esas tres etapas que todos en las charlas ya han ido mencionando un poco, ¿no? De primero el monitoreo, después la generación y el cálculo de indicadores. Y bueno, hay una tercera etapa que abordamos nosotros con bastante profundidad en la última época, que es la modelación hidrológica a partir de todos esos insumos de monitoreo y de generación de indicadores. Entonces, bueno, como les decía, en la década del 90 y a raíz de una iniciativa gubernamental, la Dirección Forestal, el predecesor del director que tenemos por acá hoy, y nuestros predecesores en Facultad de Agronomía, en Facultad de Ingeniería, arrancaron con esta línea de investigación instrumentando con la metodología tradicional para estudiar la hidrología a nivel de cuencas, con pequeñas cuencas experimentales. Por allá tenemos a alguien que participó también centralmente del tema, proporcionando su tierra para eso, que hoy es el presidente de la asociación, de la sociedad, perdón. Y bueno, un poco de eso es lo que vamos a charlar. Entonces, bueno, como antecedentes, digamos, expansión de la forestación no era algo aislado en Uruguay, es algo que sucedió entre la década del 80 y sigue sucediendo en toda América. Somos en Sudamérica quienes tenemos mayor proporción de especies introducidas, especies foráneas introducidas a nivel global. Y bueno, en Uruguay la situación que conocemos, ¿no? Llegar a más de 1 millón de hectáreas forestadas en la actualidad, mayor parte de ellas de eucaliptos. Y bueno, toda la información que se conoce a nivel internacional, súper valiosa como referencia, pero hay muchas de esas afectaciones sobre la hidrología que tienen, digamos, componentes muy locales, que tienen que ver con el clima local, con nuestros suelos, ¿sí? Con nuestras topografías, y no todos los resultados, o a veces en algunas áreas muy pocos, son extrapolables tan fácilmente de otros lugares del mundo a nuestro país. Entonces eso hace que nos hayamos interesado en empezar a unir estos esfuerzos desde el gobierno, desde la academia, desde los productores y desde las empresas que trabajan en forestación, para trabajar juntos y poder implementar esta línea de monitoreo y investigación desde hace bastante tiempo. En el mapa un poco se ve eso, ¿no? Cómo a través de las décadas se han ido plantando estas especies, plantaciones de especies foráneas, y que no somos algo aislado, ¿no? Se ve toda la expansión que ha habido tanto en Chile como en el sur de Brasil y bueno, obviamente acá en Uruguay. Entonces, los objetivos de este trabajo, de esta línea de investigación, tienen que ver con esas tres etapas que les mencionaba. Primero fue implementar una red de cuencas experimentales y ahora es mantenerla operativa, el objetivo, poder seguir midiendo en esos sitios. Por otro lado, trabajar sobre la generación de indicadores hidrológicos que nos permitan estimar cuál es el uso del agua que hacen esas plantaciones, y después trabajar con esa información para abordar la modelación hidrológica. Entonces, poder decir o poder tener estimaciones, plantear escenarios en lugares donde no estamos midiendo, ¿sí? Pero que comparten características con los sitios que sí medimos. Y en nuestra área de trabajo, en Uruguay, tenemos las parcelas y las cuencas experimentales, son estos puntos rojos que ven por acá, un par de microcuencas. Siempre cuando hablamos de microcuencas y de pares de microcuencas, estamos hablando de una microcuenca de control y una de microcuenca testigo, que es la forestada. Después tenemos a nivel de parcelas de trabajo, de investigación también, parcelas donde se mide redistribución por el este, la zona de Valleja, hacia el sur. Y también trabajamos en esto que les comentaba de la escala, ¿sí? Pasar un poco del sitio controlado, microcuenca, donde puedo tener todas las condiciones
acciones medianamente conocidas y medidas a qué pasa en esas cuencas ya mayores, ¿sí? Pensando en la cuenca del Tacuarembó, por ejemplo, la cuenca del Uruguay, la cuenca de Cebollatí, ¿sí? Las altas de Santa Lucía, ya cuencas que evaluar qué es lo que sucede con ellas al existir un cambio de uso del suelo tiene que ver ya con poder planificar y tomar medidas de gestión a nivel política país, ¿no? Entonces, esa parte de pasar de la pequeña escala, para nosotros la pequeña escala es la pequeña cuenca, a la gran cuenca de varios miles de kilómetros cuadrados, también es algo que se aborda mediante la modelación hidrológica. Bien, entonces, como les decía, el primer paso de la metodología es instrumentar el monitoreo de las variables hidrológicas, y eso lo hicimos principalmente en estos 3 pares de microcuencas. Las primeras situadas en el departamento de Paysandú, a la altura de Piedras Coloradas, son cuencas de unas 120 y 200 hectáreas, que están siendo monitoreadas desde el año 2006 y que están ahora por finalizar su segundo ciclo. O sea, vamos a tener la segunda cosecha de la plantación ahora en estos meses. Después tenemos el segundo par, que se instrumentó en el 2008, que son cuencas bastante más pequeñas. Estamos hablando ahí de Génova, son 22 hectáreas y 12 hectáreas, bastante más pequeñas, que están en el departamento de Río Negro, bastante cercanas, tienen unos 70 kilómetros de distancia. Y el tercer par de microcuencas que se instrumentó es en la zona de Tacuarembó, al sur de la ciudad de Tacuarembó, en el año 2011. Entonces, los 3 pares, como les decía, tienen una cuenca control, que es la cuenca de pastura, que se mantiene así con cobertura de, campo natural o pastura. Ahí no me meto mucho en la discriminación de qué podemos entender nosotros como ingenieros civiles que es un campo natural o una pastura, porque hay de todo, varía. Como también son lugares en los cuales no hay un manejo del ganado ni de la propia pastura, es bastante aleatorio. Entonces, tanto pueden ser cargos más altos que nosotros como gramíneas. Esas cuencas, entonces, como ven, son bastante más pequeñas, entonces ya entre estas dos hay un tema de efectos de escala, ¿sí? Que no es la misma variación que vemos en unas y en otras, de acuerdo a esa diferencia de tamaño. Y estas terceras también, las de Tacuarembó, fueron cuencas que estaban las dos forestadas en un principio, luego hubo un incendio, entonces una quedó afectada, se cosechó esa cuenca y esa se consideró como la de control, mientras que el otro siguió creciendo la plantación. Bien, entonces, ¿qué monitoreamos? Principalmente, como les decía, todas las variables hidrometeorológicas. Monitoreamos precipitación y variables meteorológicas en estaciones meteorológicas automáticas, o pluviógrafos tradicionales, para poder tener toda la serie histórica. Acá lo que les estamos presentando es una de estas cuencas desde el año 2006 hasta, no hasta el 2025 la gráfica, pero sí seguimos hasta hoy, y todas las variables que nos permiten hacer el cálculo de la evapotranspiración potencial como otras de las variables hidrológicas de interés. Monitoreamos en especial qué pasa con la precipitación una vez que ingresa en la forestación, o sea, cuál es ese recorrido que hace la precipitación entre que llega a la copa de los árboles y o cae directamente, lo que llamamos la precipitación directa sobre el suelo, o escurre por las ramas y luego por el tronco del árbol, que es a lo que llamamos el escurrimiento frustal. Entonces nosotros desarrollamos estos equipos que lo que hacen son, colectar en canaletas, ¿sí? Colocadas en forma que sea representativo lo que reciben de la diferente distribución de los árboles. Estas canaletas entonces colectan la precipitación directa, la llevan a estos sistema de cangilones y podemos medir de esa forma qué es lo que llega al suelo y atravesando la copa de los árboles. Y colocando alrededor de los árboles estos collarines de goma que ven acá, también conectados a un sistema de tuberías, a otro sistema de cangilones, nos permite medir lo que es el descubrimiento frustal. Ahí doy fe de lo que decía más temprano el Enel respecto a que es un monte de semillas y un monte de clon, porque cuando hemos hecho estas instalaciones en montes de clones es como muy fácil, son todos muy parecidos. Incluso el tema mantenimiento, ya sabemos que van a crecer de cierta forma, bastante uniforme, y cuando tuvimos la experiencia de implantar estos sistemas en un monte de semillas fue bastante caótico,
no nos servían las mismas gomas, había que hacer adaptaciones, los árboles crecen o muy rápido o no, entonces eso es todo un tema. Bien, ¿cómo medimos escorrentía superficial? O sea, lo que a veces se llama como la producción de agua en la cuenca, el caudal que pasa por el punto de cierre de nuestra microcuenca, o sea, escorrentía superficial. Lo hacemos colocando en el punto de cierre, en el punto de salida de la cuenca, este tipo de estructuras de aforo que le llamamos, que tanto pueden ser vertederos de lámina delgada, como se ve acá, con alguna combinación de sección, por ejemplo, triangular, rectangular, o solamente triangular, como se ve en este caso, o algún aforador tipo canal, algún vertedero tipo canal, con una sección conocida también, que en todo caso lo que nos permite es, mediante la medición del nivel de agua en alguna de esas estructuras, poder transformar eso a metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por día, por año, por mes, como quieran visualizar el volumen que produce de alguna forma la cuenca. Y eso nos permite, como ven acá, también tener esas series históricas de caudal, en formato desde 5 minutos hasta el año, de todo lo que ha pasado por esos puntos de cierre. Como ven, estas gráficas son bien sinceras. Medir todos los días, todos los minutos, de todos los años, desde el 2006 hasta ahora, casi 20 años, no es viable, no es posible. No vamos a tener los datos reales todos los días. Eso es un problema de cualquiera que mida cualquier cosa en el campo, ¿no? Pero bueno, también acá es donde entra un poco lo que les comentaba hoy de modelación. Poder avanzar en esto y tener capacidad de trabajar en modelos que luego nos representen en forma fiable este tipo de relaciones, nos permite además, por ejemplo, completar esas series en los días que no pudimos medir. Bueno, también medimos, siempre pensando en cerrar el balance hídrico, ¿no? Lo que llueve, lo que escurre, lo que evapora, que hablábamos hoy, lo que infiltra el suelo, entonces medimos contenido de agua en el suelo, se hacen descripciones de los perfiles del suelo y de acuerdo a esos perfiles se colocan sensores a distintas profundidades que nos permiten conocer el contenido de agua en el suelo y su variación, ¿sí?, a distintas profundidades y, bueno, y evaluar cómo es la respuesta de ese contenido de agua a los eventos de precipitación. También con instrumentación colocada en el sitio de monitoreo continuo. Nivel freático, la evaluación de qué es lo que pasa con el agua subterránea, porque casi siempre tendemos a pensar el balance hídrico en términos de agua superficial, lo que llueve, lo que ocurre y lo que se va al mar, en algún discurso. ¿Qué pasa con el nivel freático? O sea, de ese contenido de agua que ingresó al suelo y que siguió su camino, perforó y recargó las napas superficiales del acuífero. Bueno, ahí se realizaron perforaciones, las primeras eran bastante someras, a 5 metros, para evaluar los niveles más someros. Después sí trabajamos con perforaciones que en algunos casos van hasta los 20 o 25 metros. Y ahí también colocamos sensores que permiten medir el nivel, de acuerdo a el perfil geológico también, tener coherencia, que estemos monitoreando el mismo perfil geológico y por lo tanto que la hidrogeología tenga coherencia en lo que medimos. Y bueno, siempre mediciones manuales cada vez que se hace una visita al sitio. En cuanto a calidad de agua e isotopía, que es una línea que introdujimos recientemente, calidad de agua se monitorea con equipo automático, que en su momento estaba seteado para monitorear frente a eventos. Nos interesaba sobre todo en los momentos de cosecha, saber qué cantidad de sólidos eran arrastrados con el volumen de agua en el momento de que se había cosechado alguna de las cuencas, y ahí se ve un poco como el gradiente de color muestra la diferencia de sedimentos que quedan arrastrados. Y últimamente hacemos también monitoreo de isotopía, en concreto de cloruros, tanto en precipitación como en la redistribución de lluvia abajo del dosel y también en la escorrentía. Y esto nos permite, además de hacer el balance hídrico, llevar un balance de ese isótopo cloruro, que es un isótopo estable, y nos permite comparar un poco esas mediciones y, en particular, estimar la recarga al acuífero, que es una variable bastante compleja de estimar y que tiene mucho error en su estimación. Entonces, la forma de aproximarse a una estimación más fiable es hacerlo de distintas metodologías. Por parte cantidad, una, por parte isotopía sería la otra. Es parte del trabajo de doctorado de Agustín Menta, que lo ven ahí metido dentro del agua. Bien, entonces, tenemos toda esta información, la idea es trabajar sobre indicadores. Prácticamente todas las charlas que estuvieron antes hablaron de indicadores y de la importancia de poder calcularlos. Es una forma de interpretar
lo que estamos viendo en la realidad del indicador, ¿no? Y es importante además porque nos permite comparar situaciones diferentes, tener el mismo indicador y que sea siempre estandarizado su cálculo, nos va a permitir comparar situaciones distintas, como decía hoy Oscar, ¿no? Si es respecto al ideal del sitio, por ejemplo, y también nos permite comparar la evolución en el tiempo, qué pasó con esa misma zona que estoy estudiando en los años, si siempre calculo los indicadores de la misma forma. En este caso, les queríamos mostrar 3 indicadores que son de los más relevantes para evaluar los efectos de la forestación en la hidrología. Uno es la reducción del caudal específico, cuando se reduce el caudal que sale por el punto de salida de la cuenca entre la cuenca de pastura y la cuenca forestada, ¿sí? Y me refiero a caudal específico porque es caudal por unidad de área, ¿sí? Porque las cuencas no siempre son iguales. Si yo mido volumen, va a haber diferencias, pero si lo hago respecto al área, es un indicador adimensional. Entonces, se puede calcular este indicador a distintas escalas. Podemos estimarlo por meses o por estaciones, que en general es una forma que solemos hacerlo, tomando otoño-invierno y primavera-verano, o anualmente. El segundo indicador de relevancia es la intercepción. Todo aquello que yo les contaba, cómo se mide la precipitación abajo del dosel, tiene que ver con poder calcular este indicador. Si yo sé cuánto llueve afuera del monte y sé cuánto es la componente directa del fustal, por diferencia voy a calcular lo que quedó retenido en las copas de los árboles y después se reintegró al ciclo hidrológico, digamos, por evaporación. Entonces ahí calculamos ese indicador de intercepción como la diferencia entre la precipitación, la directa del fustal, en relación a la precipitación. Y el tercero es la recarga, que les mencionaba hoy que teníamos más de una metodología para hacerlo. En este caso, la recarga como fracción de precipitación que recarga el acuífero libre más somero, se calcula como la cantidad de agua que llega a ese acuífero sobre la precipitación. Bueno, entonces llegan los resultados. Lo que tiene que ver con el primer indicador, el de reducción de caudal específico, acá lo que vemos es una gráfica que nos relaciona esa reducción, ¿sí? No sé si los números seguramente no se ven, pero irían entre 0 y 1, porque estábamos hablando de porcentaje, con la precipitación anual o estacional, ¿sí? Porque no es lo mismo la reducción para precipitaciones bajas que para precipitaciones altas, ¿sí? La hidrología en general no es muy lineal. Entonces acá lo que se puede ver, para este par de cuencas que son las que les contaba que están en Paysandú, cómo esa reducción es mayor a precipitaciones bajas, en términos generales, ¿no? Si vemos todos los puntos, mayor a precipitaciones bajas que a precipitaciones altas. Y esa reducción es menor a medida que tenemos eventos más intensos o años más lluviosos, ¿sí? O sea, la diferencia, lo que ocurre menos en la cuenca forestada, ¿sí? Que en relación a la pastura, esa diferencia se va achicando cuanto más húmedo es el año, ¿sí? Y además de esa visión general, podemos separar los puntos según año, que es lo rojo, y es la tendencia que se ve acá, o las dos estaciones que les comenté que trabajábamos, abril-septiembre y octubre-marzo. Abril-septiembre, que es esta azul que aparece acá, y octubre-marzo, que es esta verde que aparece acá. Y ahí es un resultado un poco contradictorio, tanto con resultados nuestros iniciales como con lo que esperábamos obtener. Porque como que tendríamos a pensar o a creer, y los primeros resultados avalaban eso, que las reducciones mayores se iban a dar en verano, entre verano y primavera, en momentos secos. Y lo que nos encontramos es que las mayores reducciones se dan en los momentos de otoño-invierno, que es esta tendencia que vamos por acá, obviamente los más altos en otoños e inviernos secos. Entonces por acá viene toda una línea para seguir en algún momento que tiene que ver con cómo el árbol usa el agua, ¿no? Que ustedes sí lo tienen más claro seguro, pero que, y en particular el eucaliptus, tiene como esa adaptación al nivel de agua que hay en el suelo, ¿no? Si hay menos agua, usa menos agua, si hay más agua, la usa. Esas diferencias se ven justamente en la temporada de otoño-invierno y no tanto en la temporada de déficit, que hay lo justo para cualquier cobertura. Es un resultado un poco que va en esa línea. Bueno, entonces ese ajuste de tendencia, además lo que podemos ver con ese ajuste de tendencia es que hay una dispersión bastante alta de los valores. Entonces eso indica que estas variaciones que se dan tanto entre años como entre estaciones no dependen solamente de la precipitación, como decimos acá, ¿no? Hay
una cantidad más de variables que entran en juego ahí. Bien, lo mismo para los otros dos pares de microcuencas, pero acá como ven, en el par que yo les comentaba que tienen entre 11 y 22 hectáreas, la forestal y la pastura, cambia bastante cómo se comporta la reducción en función de la precipitación. Ya no encontramos esa tendencia decreciente clara. Y eso tiene que ver con esa escala que les mencionaba, la topografía de las cuencas y que los procesos hidrológicos dominantes en ambos pares son distintos, ¿sí? Mientras que uno tiene ese comportamiento como flashy, que le dicen, ¿sí? Que hay escorrentías solamente cuando hay eventos de lluvia, las otras cuencas tenían un comportamiento más aproximado a cuencas mayores, ¿sí? Un caudal base firme y un comportamiento más en ese sentido. Entonces tampoco es que siempre la reducción la vamos a ver decreciente con la precipitación, como nos hubiéramos quedado con esa idea en el primer par de microcuencas. Y si vamos a números que siempre llaman la atención, si miramos el indicador de reducción en función de la precipitación y lo miramos, por ejemplo, para valores medios, que es como tendemos a mirar siempre, unos 1.300 milímetros al año, ahí lo que vemos según este indicador es que esa reducción es del 25% en el primer par de microcuencas que les mostraba, las de mayor tamaño, del 8% en el segundo par y del 5% en el tercer par. O sea, hay una diferencia bastante clara entre estas cuencas que son más pequeñas y las cuencas más grandes. Y además, bueno, que esa tasa de reducción de caudal es variable según la estación y según cómo sea la distribución temporal de la lluvia en las estaciones. Bien, pasamos al indicador de intercepción, o sea, con cuánta agua queda retenida por el dosel forestal. Ahí no sé si se ve mucho la tabla para los que están en el fondo, pero estamos planteando las distintas parcelas que tuvimos colocadas de esas canaletas y las collarines de goma que les mostraba en los árboles, en la misma cuenca, pero en distintos periodos temporales de ambos pares de microcuencas. Además fue cambiando también la especie, porque en la microcuenca de té tuvimos primero Eucalyptus maideni y después se hizo una plantación de Eucalyptus duni, mientras que en la cuenca de la Nueva Esperanza siempre hubo Eucalyptus grande. Y acá está discriminado por periodos, con periodos de diferente edad para las distintas parcelas, y también se expresa la densidad de plantación, la densidad al momento de plantación de estos árboles. Que obviamente las densidades no tienen nada que ver con las que yo estuve mirando. Hoy yo no sabía que había una plantación forestal. Cuando llegué hoy, nunca había visto una plantación forestal de 90, creo que tiene que mostrar 90 árboles por hectárea. ¿Dónde están los árboles? Pero bueno, entonces la idea acá un poco de analizar esto, primero era ver en resultados globales qué indica como reducción asociada a las plantaciones forestales de este tipo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que en promedio ese dosel de eucaliptus intercepta entre un 13 y un 28% de la precipitación total incidente, y que obviamente depende de la edad, de la densidad de la especie. Las diferencias con la edad no han resultado muy significativas, entonces yo ahora que veo que hay densidades que se van a los menos de 100, me resulta súper interesante pensar, bueno, si medimos intercepción en estas, claramente vamos a ver unas diferencias mayores. Pero se ven ciertas cosas, se ve que las plantaciones maduras, las que estuvieron entre 8 y 16 años, por ejemplo acá, muestran una relación decreciente con la edad. Había mayor intercepción a los 8 años que a los 16. Y en la plantación más jóvenes, al revés, a los 4 o 6 años había menos intercepción que en el rango de 7 a 10 años. Entonces, bueno, ahí como que se empieza a visualizar cierta relación con un máximo en algún lado respecto a la edad. Pero bueno, ahí si quieren les interesa el tema, pueden ver una publicación en la que además de esas parcelas de las microcuencas, hay una cantidad de parcelas que se usaron. Incluso se llegó a trabajar con una plantación que tenía rebrote, y un rebrote sin manejo, entonces había como 5 fustes por cada, no sé cómo se llama, por cada árbol original. Cada cepa, bien. Y esa plantación llegamos a medir intercepción de 50%, o sea, la mitad del agua que llovía se lo quedaba el dosel no manejado de esa forma. Bueno, los datos estos están también disponibles para quien
estudiantes que tengan ganas de trabajar en este tema, están de libre acceso y por ahí. Bien, en cuanto a recarga, como les comentaba, para estudiar recarga hay varias metodologías. La que seguimos nosotros es combinar el análisis de cómo van fluctuando los niveles del acuífero junto con hacer una separación del flujo base, que se llama analizar el caudal de la salida de la cuenca y discriminar qué parte viene por el evento de lluvia y qué parte viene como aporte del acuífero. Entre ambas estimaciones se hace un balance y se determina la recarga. Entonces, bueno, si miramos lo que es la evolución de los niveles de los acuíferos, para distintos piezómetros que hay en cada una de las cuencas, se ve que hay un comportamiento, está azul, perdón, no es nivel de acuífero, es precipitación. Entonces acá lo que podemos ver es que hay también cierta relación entre cómo se comportan los niveles con el comportamiento de la precipitación, como dice por ahí. Hay lugares en los que hay una relación entre los periodos de exceso pluviométrico o déficit y los niveles de los acuíferos. En particular, este último tramo que se ve acá, en las dos cuencas, la de pastura y la forestada, se ve el descenso que corresponde al periodo 2019-2023, de la sequía. Y ahí está claro cómo se comportaron todos los niveles, independientemente, bueno, algunos acá no tenían tanta variación, pero los de la zona más alta sí, independientemente del uso del suelo. Además de eso, se trabaja, como les decía, con la separación del flujo base, analizando los hilogramas a la salida de la cuenca y separando qué volumen corresponde a la descarga del acuífero y qué volumen corresponde al evento de lluvia. Esta metodología es la que se siguió en el paper que se publicó hace bastante. Y lo que hicimos fue actualizar esta misma metodología, pero para el periodo, dependiendo del par de cuencas, 2006-2021 o 2011-2021. Este trabajo era en 2016 y analizaba datos hasta el 2015. Entonces, seguimos la misma metodología que se había seguido en este paper, y como yo les decía hoy, también depende, y un poco de la mano de eso va la importancia de los periodos que uno monitorea. Si uno en hidrología monitorea 5 años, ve ciertos resultados, si monitorea 10, pueden ir variando. Si ya nos vamos a 20, 25, 30, la línea tiene experiencia en eso, con los experimentos de largo plazo, y cómo van cambiando los resultados de acuerdo al tiempo de evaluación. En este paper nosotros no habíamos encontrado diferencias significativas entre la recarga de campo natural y la recarga bajo el monte forestal. Cuando extendemos el periodo de monitoreo y logramos además introducir otro par de cuencas, ya empezamos a ver que hay diferencias. No son diferencias de 40 y 50% como hemos visto en bibliografía internacional, con otros suelos, con otra hidrología, con otras diferencias. Pero se empiezan a ver las diferencias y están entre un 6 y un 15% en el par de cuencas que les comentaba que es un poco más grande y alrededor del 5% para el par de microcuencas más pequeñas. ¿Sí? Bien, entonces, a modo de conclusión o de mensaje para llevarse a casa, como dicen ahora en los congresos, les quería comentar un poco esto, ¿no? Que el avance que nosotros hemos tenido en esta línea de investigación tiene que ver con identificar cuáles son los indicadores que facilitan interpretar esas diferencias que queremos visualizar. ¿Sí? Identificar cuáles de todo el pool que podríamos calcular son fácilmente seguibles, se pueden hacer a lo largo del tiempo porque siempre monitoreamos las mismas variables que nos sirven para determinarlos, por ejemplo. Y además, no hablé para nada de otros temas, me centré solo en cantidad, pero también hay trabajos sobre monitoreo de calidad y sobre monitoreo de biodiversidad. Y hay indicadores que apuntan al seguimiento de, por ejemplo, la exportación de nutrientes en el agua, de estas microcuencas, ¿cómo se llama? La abundancia y la diversidad de macroinvertebrados, por ejemplo. Hay varios trabajos sobre eso también. Entonces, algo importante tiene que ver con definir indicadores que van a reflejar los cambios relevantes, en este caso en la hidrología, en el régimen de caudales, para poder incorporar esos aspectos de variabilidad, de estacionalidad, más allá de solamente trabajar con valores medios, ¿no? Hoy yo les decía, el valor medio de reducción de caudal es 8%. Sí, pero si miran toda la gráfica, cuando en lugar de un año que no llueve 1300, que llueve 800, ese 8% se puede ir a X, ¿sí? O un año muy húmedo, 2400 milímetros, esa reducción puede no verse. La investigación además sugiere que la principal causa de disminución de caudal que se observa por sustituir la cobertura de campo natural por plantación de eucaliptos
es la intercepción de la precipitación por el doser y su posterior retorno. Si miran un poco las reducciones que vimos de caudal, que estaban entre un 5, 8, 20%, y la intercepción, que estaba entre un 13 y un 20 y pico por ciento, sin duda es el principal forzante. Además, vemos que, un poco lo que venía insistiendo desde hoy, ¿no? Hay necesidad de mantener este tipo de programas de monitoreo a largo plazo, porque eso nos permite validar las tendencias que identificamos desde el inicio, en relación a los efectos hidrológicos, o incluso ver por qué se dan variaciones en esas tendencias que en algún momento las hemos encontrado. Y bueno, además, el último mensaje tiene que ver con lo que les mencionaba de la modelación. Esta información que estamos monitoreando, además de utilizarse para la determinación de indicadores, es una base de datos fundamental para poder respaldar calibración y validación de modelos hidrológicos que después nos pueden permitir predecir efectos, estos mismos que hemos medido, a otra escala. ¿Sí? Si queremos hablar de toda la cuenca del río Tacuarembó, si queremos hablar de otras cuencas no monitoreadas, por ejemplo, o si queremos hablar de cambio climático, etcétera, etcétera. ¿Sí? En definitiva, eso nos permite plantear escenarios y además también evaluar dentro de las opciones de esos escenarios, por ejemplo, cumplimiento de normativa nacional para establecer nuevas zonas de plantación o nuevos estándares de certificación también. Y bueno, les dejo por acá un listado de publicaciones que han salido dentro del grupo desde hace muchos años, las primeras cuentas que charlábamos con y hasta últimamente lo que hemos hecho a nivel de cambio de escala y evaluar las diferencias de cuando miramos una microcuenca o cuando miramos una cuenca de alguno de los ríos principales. Bueno, por ahí era lo que les quería contar. Muchas gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Invitamos a Verónica a pasar adelante para hacerles algunas preguntas. Vamos a seleccionar también, porque creo que el tiempo apremia, pero pueden encontrar a la presentadora en un corte de café que viene próximamente. La primera pregunta para Verónica es: ¿por qué no se consideró el aporte de nitrógeno que genera la biomasa forestal a lo largo del ciclo? Hojas, ramas y corteza, pues es un volumen similar por lo menos a la madera que se extrae. Si se considerara, ¿cambiaría el balance negativo? Gracias por la pregunta. No se consideró, no lo consideramos como una salida del sistema, porque es como un ciclo interno. Ese mantillo de esas ramas es parte de lo que está quedando en el sistema. Ese nitrógeno que está en la parte de madera que se va es lo que consideramos como una salida. Ese otro nitrógeno salió del suelo y quedó ahí, quedó dentro del sistema. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta, ya seguimos con Verónica. En cuanto a la posibilidad de pérdida de nutrientes en los sistemas silvopastoriles, ¿se tomó en consideración la reducción total del fuste en la cosecha forestal o se simuló dejar la corteza en campo? Quizás eso pueda minimizar las pérdidas del sistema. Todo como pregunta. Las pérdidas del fuste, ahí es un término muy forestal. Ahora decime la de vuelta. Te la leo de nuevo, y Valentina puede pedirle que explicar. En cuanto a la posibilidad de pérdida de nutrientes en sistemas silvopastoriles, se tomó en consideración la revisión total del fuste en la cosecha forestal o se simuló dejar la corteza en campo. No, claro. Sí. El nitrógeno que se consideró como salida es el nitrógeno de la albura y el duramen, digamos. Lo demás se consideró El tronco con corteza, eso lo dejo ahí. Bien. Claro, pero la pregunta era ¿qué pasa si queda la corteza en el campo? A la corteza del campo, bueno, seguramente no es tanta, es menor la salida, pero el contenido de nitrógeno de la albura es bastante superior que el de la corteza. Gracias.
evaporación potencial para incorporar en el balance hídrico. La precipitación potencial, como la potencial siempre, como la postura de referencia. No sé, digamos, la metodología tradicional de la FAO para determinar, bueno, en este caso nosotros usamos la metodología de Bellman-Montis, por ejemplo, pero es evapotranspiración de referencia, no hacemos cálculo de evapotranspiración potencial, por ejemplo, para el monte. Bien. Muchas gracias, Jimena. Bueno, les vamos a dar ahora un obsequio. Vamos a pedir unas palmas por ustedes. Un aplauso. Bien, y ahora le vamos a dar unos minutitos para que tomen un cafecito, para levantar un poquito la energía y nos volvemos a encontrar a las 15. A las 15. Gracias.